Dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bien, hay autoridad espiritual, hay autoridad terrenal, pero como Dios habla a los creyentes, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, la Escritura es para instruir al hombre de Dios en justicia. ¿Quién es el hombre de Dios? El creyente, sea varón y mujer. Sea varón o mujer. El creyente es aquel que recibe la instrucción de Dios. Y si es el creyente el que recibe la instrucción de Dios, esta Escritura es para el creyente, no es para enseñar a alguien que no conozca el corazón de Dios, que no entienda de la salvación ni crea en ella y no se entregue a la salvación de Dios, sino que es para el creyente. Y si es para el creyente, entonces habla de autoridades espirituales, porque las autoridades terrenales, aunque Dios es el que gobierna todas las cosas desde el cielo, pero las autoridades terrenales son manipuladas por los hombres, y por los hombres son hechas a través de sus muchas maquinaciones y sus trampas. No solo ello, sino que las autoridades terrenales ponen sus propias leyes, no la ley del corazón de Dios, no la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque ellos están lejos de este conocimiento. Porque el conocimiento de los hombres es terrenal, animal y diabólico. Y este no es el conocimiento que el Señor da, sino el celestial. Y este conocimiento celestial es para los espirituales. ¿Cuál es la autoridad de la cual el Señor habla que se someta toda persona a ella? La autoridad espiritual. ¿Por qué es autoridad en el mundo espiritual? Porque es autoridad en la iglesia de Cristo, que es el cuerpo del Señor. La iglesia no son los concilios, la iglesia no son templos, sino que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el grupo de creyentes que se someten al Espíritu de Dios, y Dios ordena y dice todas las cosas que se hacen, y Dios a través del pueblo fluye. En una oportunidad, inquiriendo yo en el Señor acerca de esta Escritura, me dijo el Señor: vosotros sois las autoridades espirituales, no las terrenales, porque ¿cómo obedecerás a una autoridad terrenal que opera y dicta leyes en contra de mi verdad, en contra de mi corazón, en contra de lo que me agrada a mí? ¿Cómo lo harás? ¿Acaso he puesto a mi pueblo para someterse a eso? En ninguna manera, antes bien para enseñarle. Entonces, esta es la autoridad que habla Dios. Pero dice que los que se oponen a esta autoridad acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿cómo se acarreará condenación? ¿De qué manera se acarreará condenación? A no someterme a un precepto terrenal, en ninguna manera. La condenación se acarrea no obedeciendo a la voluntad de Dios, no obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, porque evidentemente el hecho de que hayan leyes terrenales que son lógicas y evidentes para el hombre, ese hecho no dice que yo las voy a quebrantar porque soy de Dios, en ninguna manera, por la conciencia que tenemos, una conciencia limpia, una conciencia que evidentemente no va a hacer el hombre cosas desatinadas, como pasarse un semáforo en rojo, como llevarse una señal de pare, o alguna de estas cosas si anda en un vehículo. No va a hacer estas cosas, no porque la autoridad de la tierra lo diga, sino porque la conciencia y el espíritu mayormente que hay en el hombre, que es el de Cristo, le dice que esto no está bien. Entonces esto se hace de manera normal, de manera libre, de manera automática, no porque se esté sometido a la autoridad. Pero ¿de qué autoridad habla? De aquella que estaba allí en el altar, y cuando se presentó un hombre llamado Ananías, que había vendido una heredad en un precio, y se le preguntó: Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Y él dijo: sí, en tanto. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Y por qué tentaste al Espíritu Santo tratando de engañarlo? Y dice que en aquella misma hora expiró.
Esta es la autoridad. La autoridad espiritual, la autoridad que en el mundo espiritual recibe todas las cosas de Dios y enseña al pueblo. Esto enseña el corazón de Dios. Esto enseña justicia verdadera, la justicia de Cristo. Esta es la autoridad. Pero dice que los que se oponen acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿por qué acarrea condenación? Porque una autoridad terrenal no acarreará condenación si no se hace aquello que dice. No. ¿Qué acarrea condenación? Que no se haga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Que no se crea aquello que el Espíritu Santo está enseñando. Que no se crea aquello que el Espíritu Santo está ordenando. Que se burle el hombre de ello. Que el hombre haga caso omiso de ello. Que el hombre lo menosprecie. Como dice la Escritura también a través del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando dice: venid vosotros burladores, menospreciadores. Entonces, estos son los que se ponen a la autoridad. Los burladores, los menospreciadores, los que no creen a la enseñanza del Espíritu Santo. Y no solo ellos, sino que se levantan en contra de aquello, enseñando lo contrario y instando al pueblo a no creer y a hacer lo contrario, cuando verdaderamente el Espíritu Santo es el que enseña esto. No se debe confundir. No es autoridad espiritual alguien que tenga un diploma o un título de pastor o de líder espiritual. No es autoridad espiritual alguien que tenga muchas iglesias formadas en un concilio. No es autoridad espiritual alguien que tenga muchos años como líder y mucha pompa. No es autoridad espiritual alguien que tenga estudios y letras teológicas, lo cuales provienen de la carne y del hombre natural. Nada de eso es autoridad espiritual. No es así. La autoridad espiritual es aquella que es formada en el corazón de Dios, porque Dios lo forma en su voluntad, en su secreto, y porque se somete a Dios, porque Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es, lo necio del mundo, para deshacer y avergonzar a los sabios. Lo que no es, eso es autoridad. Por tanto, un líder que no es puesto por el Señor, como dice la Escritura, que muchos líderes no son puestos por el Señor en este tiempo en que vivimos, y vuelve el Señor y lo reitera. Dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Pusieron príncipes y yo no lo supe. Así dice en el libro de el profeta Oseas. Entonces, esta autoridad no es la verdaderamente espiritual, sino aquella que el Espíritu Santo enseña, capacita en su secreto. Esta es verdadera autoridad espiritual, porque mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Cuál es el muchacho pobre y sabio? Aquel que es visto como que nada es, aquel que es visto como que es un muchacho, aquel que es visto como que es de pronto alguien, un novato, aquel que se le menosprecia. Pero este dice que es pobre porque es humilde y ha entregado todas sus cosas a Dios porque reconoce su pobreza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero dice que es sabio porque ha recibido la verdadera sabiduría del cielo. Pero ¿cuál es el rey viejo y necio? Aquel que tiene muchos años de líder, aquel que tiene mucho pueblo, o que tiene mucho estudio, o que tiene mucha sabiduría de la letra aprendida en sus estudios, en la teología y en todo tipo de cosas inventadas por el hombre. Este es rey viejo y necio. Por eso no se debe de confundir. Y la verdadera autoridad espiritual, Dios la declara cuando el hombre se le pregunta. Y cuando el hombre no pregunta, el hombre se levanta contra esto. Cuando el hombre se levanta contra esto, el hombre se levanta a decir: aquella revelación es mentira y esta otra, porque incluso toma la Escritura y dice: porque la Biblia dice de esta forma y dice de esta otra forma, entendida conforme a la mente del hombre terrenal, no conforme a la revelación divina del Espíritu Santo, el cual habla al oído del hombre espiritual, que se hace uno con él. Entonces, la autoridad espiritual no es vista mayormente por los hombres, pero cuando Dios declara sus secretos, Dios declara sus misterios, entonces Dios da a conocer y testifica que esto no puede provenir del hombre. Esto no puede venir de hombre alguno. No, en ninguna forma puede ser así. Entonces, por eso que dice que la sabiduría es justificada por sus hijos.
Cuando el Señor habla acerca de que lo despreciaron a Él, pero sin embargo se hacían ellos como los líderes y despreciaron la verdad. La roca que despreciaron los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra angular que es Cristo. Y dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquel que da la profundidad del corazón de la ciencia de Dios, que no se puede entender si no es revelada por Dios. Esta es autoridad espiritual. Cuando el hombre se levanta contra ellos para hablar en contra, para burlarse, para menospreciarla, dice que acarrea condenación para sí mismo. Acarrea juicio, acarrea condenación. ¿Por qué? Porque se está levantando contra la misma enseñanza de Dios. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detener la verdad con injusticia es que la verdad sea enseñada a través de la palabra que el Espíritu Santo revela y da y ordena al hombre a hablarla y decir, di esto, enseña esto, haz esto. Y cuando alguien se levanta y dice, aquello no es así, aquello es mentira, y cuando aquello realmente lo reveló Dios con todo su fundamento, con toda su base de la ciencia del corazón de Dios, con toda su revelación, con toda su verdad, aquel hombre dice que acarrea condenación para sí mismo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra aquel. La ira de Dios se revela desde el cielo contra este. Porque esto es verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Pocos días atrás, el Señor me habló acerca de algo, acerca de la fe, de la esperanza y del amor, y de toda su ciencia. Acerca de la fe, que realmente la celestial que Él pone en el hombre, y la esperanza con que Él hizo la tierra, y que se apartó de esa esperanza, y que ahora espera en esperanza. Y luego, el amor que cumple todas las cosas. Fue una enseñanza muy profunda que el Espíritu Santo me dio y habló. Y lo pongo como testimonio. Y vi que alguien hizo una burla y yo dije, pobre, porque no conoce, no entiende que esta es la verdadera verdad. Pero pasaron pocos días y cuando de pronto me vino aquello al recuerdo, no sé por qué en un momento, el Señor me dijo, no tiene perdón jamás, es reo de juicio eterno, porque se burló de la verdad, se burló del fundamento por lo cual yo hice la tierra y al hombre. Y se burló de todo lo que realmente hago. ¿Y por qué y para qué lo hago? No tiene perdón jamás, me reiteró. Es reo de juicio eterno. Esto es verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Levantarse contra aquello que realmente es la verdad para edificación, para salvación, para vida eterna, para el cumplimiento del propósito divino de Dios en la vida de los creyentes, para el cumplimiento del propósito eterno en aquellos que son edificados conforme a la imagen de Jesucristo. Esto es verdadera blasfemia, porque el hombre no se va a arrepentir de aquello. Dios no se lo permite, lo entrega más a la burla y lo entrega incluso a pasiones y concupiscencias mayores que las que él puede entender. Dios los entregó, dice la Escritura, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, cuando el hombre se rebela contra la autoridad espiritual, acarrea condenación para sí mismo y es entregado a una mente reprobada, no aprobada, a una mentalidad reprobada para hacer cosas que no convienen. No importa si es creyente o no es creyente. De hecho, si no tiene perdón jamás, es porque es creyente. No, alguien que por ignorancia hace todas aquellas cosas. No, alguien que ya es creyente, alguien que ya conoce el fundamento de la salvación de Cristo, y se burla del fundamento de la verdad y de las revelaciones del Espíritu Santo, cuando de verdad son así. No muchas que dicen ser revelaciones y no lo son, pero cuando es así, acarrea condenación para sí mismo, porque dice que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Ignorábamos en el mundo, y en su ignorancia inicial del hombre, el Dios lo perdona en su ignorancia. Pero cuando el hombre, habiendo recibido y reconocido que Cristo es el Señor, y habiéndose arrepentido de ello, incurre en tales blasfemias y en tales burlas, en tales menosprecios y en oponerse a aquello para hacer una piedra de tropiezo incluso al resto, para que no crean, estos acarrean condenación para sí mismos y son entregados a una mente reprobada para hacer mayores cosas que no convienen, mayores de las que ya hacían. Por eso es que dice que
Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Cualquiera que hable contra Dios le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, dice, no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Esta es verdadera blasfemia, cuando el hombre hace tropezar a otro. El Señor lo aclaró y dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Por qué? Porque esto es para vida. Y no solamente se está levantando contra la verdad de Dios, que es sagrada, es santa, es pura, sino que está haciendo que otros duden. Y cuando esto es así, cuando es para vida eterna, no que dude de una falsa profecía de un falso profeta, la cual se declara porque el Espíritu Santo la declara, o de una falsa enseñanza que de un maestro por su propia mente y por su propia sabiduría y por sus propios libros, que el Espíritu Santo lo declara. No. Cuando duda de la verdad, que habla de la verdad, de la verdadera vida eterna, que Cristo vino a formar y a llevar al cielo. Esto es verdadera blasfemia, y esto es levantarse contra aquello que es de Dios, contra aquello que es para vida, para salvación, para enriquecimiento espiritual del hombre y para el propósito divino del cielo, por el cual Cristo vino. Entonces, esto es pisotear la sangre de Cristo. Dice que acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué quiere decir? Acarrea, atrae condenación. Esto es para ellos principio de perdición, mas para vosotros, dice, de salvación. Y por eso dice así, no temáis por los que se oponen, porque esto ciertamente es principio de perdición para ellos, mas para vosotros de salvación. Pero no quiere el Señor esto, sino que es necesario, porque es necesario que se manifiesten entre todos los creyentes, los que son aprobados y los que no. Esta es la autoridad espiritual, lo que viene del corazón de Dios revelado a lo que es realmente, en lo que realmente Él prepara, en los que realmente Él capacita y prepara, y entonces el hombre se opone a ello. Acarrea condenación para sí mismo, pero el resto acarrea vida para sí mismo. Gloria a Dios.